SER Podcast. Pablo Morán, jefe de la sección de Internacional en la SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Buenas. ¿Por qué estamos montados en un tranvía y dónde? Bueno, lo primero porque es muy llamativo, es muy atractivo venir en este tranvía porque recorre territorio bíblico, ¿no? Va de Jerusalén este hacia Cisjordania, pero que las apariencias no se engañen, no te engañen, Fernando, porque esta es una de las infraestructuras que Israel ha ido desarrollando a lo largo de décadas para consolidar la ocupación, al igual que lo ha hecho con el muro de separación, al igual que lo ha hecho con las canalizaciones de agua hacia los asentamientos ilegales. Este tranvía es una de esas infraestructuras que en la práctica lo que hace es consolidar esos asentamientos en los territorios ocupados. Esto no lo digo yo, esto lo acaban de decir hace muy poquitos meses dos informes, uno de Naciones Unidas y estos últimos días Amnistía Internacional, que no solo desvela estas prácticas, estas estrategias de Israel, sino que apunta a las empresas y a los estados que hay detrás. Y en este tranvía en concreto está detrás una empresa, una firma hispano-vasca, que es la CAF, que tiene una participación en el consorcio que desarrolla este tranvía, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Ellos no abren la boca sobre este señalamiento que, como digo, ya se ha producido en dos ocasiones, en muy poquitas semanas, por parte de Naciones Unidas y por parte también de Amnistía Internacional. Nuestros compañeros en SER Euskadi lo han intentado, pero la empresa da la callada por respuesta, a pesar de también los mensajes del Lehendakari que hemos escuchado en los últimos meses, Fernando, llamando o apelando a la ética de las relaciones comerciales, vinculándolo directamente en relación a este señalamiento. Se lee clarísimo entre líneas. ¿A qué se refiere? Totalmente, y sobre todo esto hay que añadir la enorme presión social que hay en Euskadi. Lo hemos visto en la Vuelta, cómo paraban una de las etapas de la Vuelta, y en fin, la movilización social especialmente aguda en Euskadi. Dices que CAF es una de las empresas que se señalan no solamente en un informe de Naciones Unidas, sino de Amnistía. Este es el mismo informe que apuntaba a varias empresas que se benefician de manera indirecta o directa de la guerra en Gaza y la ocupación de los territorios palestinos. Exacto, les pone nombres y apellidos. En julio la ONU ya recogió, ya apuntó, señaló a algunas de estas empresas. Lo que hace ahora Amnistía es profundizar en el papel que tienen cada una de ellas. Hay empresas americanas que participan directamente, Bayo, en el asedio a Gaza, en el genocidio a Gaza. Está Boeing, que suministra las bombas. Tiene acuerdos de inversión con Israel por valor de 10.000 millones de dólares. Luego está, por ejemplo, Lockheed Martin, que proporciona los aviones, los cazas usados en los bombardeos en Gaza. Ellos han invertido 6.000 millones de dólares en la industria militar israelí. Hay otra empresa norteamericana, Palantir Technologies, que provee herramientas de inteligencia artificial al ejército israelí. Luego, las empresas locales, digamos las empresas israelíes, son las que se llevan principalmente el desarrollo de los drones que se utilizan en el asedio a Gaza y también en la ocupación de Cisjordania. Pero mira, encontramos también en la lista de Amnistía una empresa china, Hikvision, que es la que proporciona a Israel toda la tecnología de reconocimiento facial que Israel aplica en los checkpoints en los territorios ocupados. También está, por ejemplo, Hyundai, que proporciona a Israel la maquinaria usada en las demoliciones de las viviendas de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y unas compañías que obviamente muy conocidas por tus oyentes son las principales plataformas de turismo, Airbnb, Booking, Expedia o TripAdvisor. Las incluye Amnistía Internacional en este informe por promover el turismo en los asentamientos ilegales. Mantienen en sus portales ofertas de destinos en los asentamientos ilegales. Y este informe de Amnistía, aparte de recoger y señalar los nombres de esas empresas que se benefician de la guerra en Gaza, ¿qué más hace? No sé si hace un llamamiento a tomar medidas prácticas contra esas empresas. Bueno, principalmente lo que pide a los estados es revisar los contratos de estas empresas, penalizar que hayan cerrado este tipo de acuerdos y sobre todo prohibirles o bloquearles el acceso a otros contratos públicos dentro de sus propios estados. Esta es la estrategia que plantea Amnistía para cortar esta colaboración de estas firmas que están patrocinando o apoyando directamente o indirectamente, como decías, tanto el genocidio en Gaza como la ocupación de Cisjordania. Pablo Morán, jefe de la sección de Internacional de la SER, como siempre, muchísimas gracias, no te saltes la parada. Venga, gracias, Bayo.
Como decíamos antes, el Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días el decreto con el que da luz verde al embargo de armas a Israel. Un texto que, pese a contemplar salvedades puntuales, establece un veto a la compraventa de armamento con la industria hebrea. Pero no solo eso, este Real Decreto también incluye la prohibición de importar a España productos originarios de asentamientos ilegales de colonos judíos en los territorios palestinos ocupados. Ana Sánchez Mera es experta en Derecho Internacional y portavoz de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la RESCOP. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sabéis ya cómo se puede hacer efectivo ese veto a los productos que provengan de territorios ocupados palestinos? No lo sabemos y además nos parece que refuerza una idea que es un poco peligrosa, que es el hecho de que es posible diferenciar entre Israel y toda la industria ilegal de los asentamientos, todo lo que sería el territorio palestino ocupado, cuando es algo que no es posible diferenciar. Y ya no es algo que digamos nosotras, es que el propio gobierno de Israel lo dice, los propios informes de Francesca Albanese, de la relatora especial de Naciones Unidas, lo dicen. Estamos hablando de una misma economía de la ocupación, una misma economía del genocidio y una misma economía del apartheid. Hacer esta diferenciación solo refuerza una idea que está muy alejada de la realidad sobre el terreno. Por poner un ejemplo, la red eléctrica israelí, ¿vale? Es una misma red eléctrica que alimenta tanto a Tel Aviv como a los asentamientos que se encuentran en el territorio ilegalmente ocupado de Palestina. Esto es un solo ejemplo muy gráfico de cómo es un mismo sistema que funciona de una misma manera, es una misma economía, es un mismo sistema legal que se aplica a la población israelí que vive de manera ilegal en el territorio palestino ocupado, se aplica la misma legislación que a aquel israelí que pueda vivir en Tel Aviv. Mismo sistema jurídico, mismo sistema de tasas y de impuestos, mismo sistema económico, no hay una diferenciación posible. E intentar frenar este comercio con los asentamientos, bueno, pues entendemos que es un intento con buena intención de tomar unas medidas para frenar esta normalización de relaciones, pero es que hay que cortar esas relaciones de manera absoluta, de raíz. No podemos normalizar relaciones con un país que está cometiendo un genocidio televisado. ¿Por qué cortamos relaciones con la ocupación ilegal, pero no con la economía del genocidio? No tiene ningún tipo de justificación. Como consumidores de a pie, tú, yo y quienes nos escuchan, ¿qué podemos hacer para identificar el origen de esos productos israelíes o provenientes de territorios ocupados si es que queremos ejercer lo que algunos llaman un boicot comercial? Lo que animaría es a hacer un boicot a todos aquellos productos y a todas aquellas marcas que están sosteniendo de manera estructural el genocidio y el apartheid. Y podemos dar algunos ejemplos de campañas que están a día de hoy vigentes, como por ejemplo la campaña contra Carrefour, una multinacional francesa que está implicada en gravísimos crímenes de guerra cometidos contra el pueblo palestino. Hace ya unos años, en el 2002, Carrefour anunció un acuerdo con una franquicia en Israel, con unas empresas que están activas en el territorio palestino ocupado, ¿no? Entonces, dejar de ir a comprar a Carrefour, ir a nuestros comercios de barrio, que además fomentan otro tipo de economía social mucho más cercana y mucho más sostenible, es una de las acciones que podemos tomar. Otra empresa que está en la lista de campañas de boicot económico del Comité Palestino de BDS, que es la campaña a nivel global que lidera todas estas acciones de boicot, desinversión y sanciones, es la campaña contra HP, contra la marca de ordenadores, que son pues unos ordenadores, la verdad que económicamente muy asequibles, pero esta empresa, además de hacer estos ordenadores, también forma parte de la infraestructura tecnológica que Israel utiliza para mantener su sistema de apartheid y colonialismo. Por lo tanto, también es otra de las marcas señaladas. Otra cosa que podemos hacer es fijarnos, si queremos mirar más en este origen a lo mejor de asentamientos, en los dátiles, que la mayoría de los dátiles que tenemos a día de hoy en muchas de nuestras tiendas de cercanía provienen de Israel. Cuando dicen provienen de Israel, realmente lo que quieren decir es que vienen de tierras palestinas robadas. Esos tres productos, esas tres cositas, si nos quedamos con ellas en la cabeza y no solamente no las compramos, sino que además
compartimos esta información con nuestros familiares, con nuestro vecindario, incluso pues con quienes están en las tiendas a las que vamos a ir. Es una manera de seguir hablando de Palestina, seguir difundiendo el mensaje y de que más gente se pueda sumar. Ana Sánchez Mera, portavoz de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Muchísimas gracias por pasarte hoy por el programa y por toda esta información que nos has dado. Muchísimas gracias. El listado de productos y empresas vinculadas con el genocidio israelí en marcha no acaba, desde luego, con esas referencias que nos ha dado la portavoz de la Rescop, pero como conocer todas las referencias es complicado, hay quienes trabajan desde hace tiempo en facilitarnos ese trabajo a los consumidores. Una de esas personas es Mohamed Bashbash, creador de la aplicación No Thanks, no gracias, que permite escanear los códigos de barras de cientos de productos e identificar aquellos que alimentan la maquinaria de guerra israelí. Mohamed, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Welcome. Thank you so much for having me. It is really a pleasure. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Mohamed, antes de nada, explícanos cómo funciona tu aplicación en términos prácticos. So, my application No Thanks is just a peaceful way to protest. Mi aplicación No Thanks es solo una forma pacífica de protestar contra el genocidio que se está cometiendo ahora mismo en Gaza. It's simply you just scan a barcode and the application. Simplemente tienes que escanear un código de barras y la aplicación comparará este código con la marca Into our database if this brand is available. Y luego busca en nuestra base de datos si esa marca figura en la lista de sujetos de boicot o no. It is in the boycott list. It will tell you that it is in the boycott list and it will show you even alternatives. Y si está en la lista, la aplicación te lo notifica e incluso te muestra alternativas. Mohamed, ¿cuántas referencias tenéis vosotros en vuestras bases de datos de productos que son señalados como cómplices del genocidio de Israel? We have around now 1,700, but they are brands, not companies. Ahora mismo tenemos unas 1.700 referencias, pero son marcas, no empresas. For example, Unilever, under it there is like more than 400 to 500 brands. Por ejemplo, Unilever tiene entre 400 y 500 marcas comerciales, así que parte de nuestro equipo se dedica a la investigación. Actually go after these brands and companies. Su trabajo es perseguir a estas marcas y empresas. Puede ser un producto sionista o una empresa o una marca que apoya el sionismo económicamente, o también por medio de la tecnología, como por ejemplo Google o Microsoft, que proveen la tecnología que se utiliza en nuestra contra en Gaza. Algunos de los criterios que usamos tienen aspectos en común con el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. Ya. ¿Cómo surgió la idea de crear No Thanks? In the 31st of October 2023, I got the news of that my brother was killed in Gaza. El 31 de octubre de 2023 recibí la noticia de que mi hermano había sido asesinado en Gaza por los sionistas al inicio del genocidio. In that moment I decided that I wanna find some way that I can do a charity work in his behalf. En ese momento decidí que quería encontrar alguna manera de hacer algo en su nombre y en el de mi hermana, que falleció en 2020. After that I went to the supermarket. I wanted to be like more included in the boycott. Después de eso fui al supermercado. Quería involucrarme más en la campaña de boicot, así que comencé a buscar las marcas y las empresas y pensé en qué pasaría si hubiese una aplicación que te permitiera escanear un código de barras y te diera un resultado inmediato. Después de eso volví a casa y comencé a buscar si existía una aplicación como esa, si alguien ya había hecho algo así, pero no encontré nada. Así que decidí comenzar a hacerlo yo mismo y me llevó 2 semanas en realidad crear esa aplicación. Así fue como se lanzó. ¿Y cuál es el objetivo final que tú buscas con esta aplicación, Mohamed? Yo creé esta aplicación para que lo que me pasó a mí no le pase a otro palestino. Mi hermano fue asesinado, pero en realidad estaba en Turquía un mes antes de eso y regresó a Gaza para ayudar a mi hermana. Así fue como acabó asesinado. Antes de eso, como 3 años antes, también perdí a mi hermana en Gaza porque no tenía el permiso para ir al hospital de Jerusalén donde iba a recibir el tratamiento. Estuvo en coma durante un mes entero y cuando conseguimos el permiso, falleció en la ambulancia que le llevaba al hospital de Jerusalén. Es por eso que quise crear una aplicación. Mi objetivo realmente es ayudar a la gente en Gaza,
ayudar a los palestinos para que no tengan que enfrentarse a lo que yo me enfrenté. And I'm pretty sure they are facing it actually every minute right now. Y estoy seguro de que ellos se enfrentan a esto cada minuto en este momento. Así que es por eso que tratamos de presionar más, tratamos de hacer algo desde fuera. Pues Mohamed Bashbash, creador de la aplicación No Thanks, muchas gracias y suerte. Perfect, thank you so much. Thank you, bye. Perfecto, gracias. Daniel Kuperwasser es economista argentino, vive en Israel desde hace más de 50 años y es una de las voces más inconformistas con el actual panorama en su país. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muy encantado de participar con ustedes. Daniel, ¿se constata ya en la economía israelí el impacto inicial del boicot, incipiente todavía, pero inicio de ese boicot por parte de los consumidores en otros países, principalmente en Europa, a los productos que se cultivan, que se fabrican en Israel y en los territorios ocupados palestinos? Hay distintos aspectos que hay que tomar en cuenta en ese sentido. O sea, no hay un boicot generalizado y oficializado, sino más bien puntualizado en ciertos aspectos, como por ejemplo en cultura, en ciencia, en deporte, en turismo, digamos que tienen poca referencia, pocas consecuencias económicas directas. Más que nada se habla acá, o sea, se habla en esos términos, más que nada sobre todo en turismo, en cultura, que no participan no dejan participar a ciertos artistas o limitan a científicos a participar en congresos, o sea, pero que todavía no tiene digamos, una consecuencia económica significativa. Pero en la calle, ¿esto es un asunto del que se hable en la cola del autobús, en el supermercado, en la oficina? ¿La gente tiene presente que cada vez hay mayor disgusto en Europa y en el resto del mundo con la situación que se está dando en Israel y que hay mayor disposición a boicotear o a dar la espalda a ciertos productos, ciertos servicios que tienen intereses vinculados a la guerra en Gaza? Sí, lo hay, lo tienen y se habla. Lo que ocurre es que no necesariamente, digamos, lo toman con una perspectiva económica futura que pueda afectar, digamos, el crecimiento económico. Es más bien una cuestión, digamos, de malestar personal que se pueda sentir, por ejemplo, si se viaja al exterior y no lo reciben en un hotel o no participan en un congreso, científicos que no participan en un congreso, digamos, a ese nivel es donde se habla, no necesariamente a nivel de influencia de desarrollo económico futuro. Eso es solamente lo ves a nivel de analistas, en los diarios, en la televisión, digamos, pensando en términos de largo plazo. O sea, que se teme a lo mejor más quedar cancelados en la participación en Eurovisión o en competiciones deportivas, pienso los torneos internacionales de fútbol, de baloncesto, que en el impacto económico que pueda tener en el día a día cotidiano de una familia israelí. Seguramente, sí. Además, esa es la temática que ves, por ejemplo, en los informativos. Esa es una temática prácticamente todos los días. ¿Ah, sí? Esa, justamente, y no el proyecto, los posibles daños futuros en términos económicos. Y a medio o largo plazo, como economista, ¿se podría dar en Israel un efecto similar al que se produjo en la Sudáfrica del apartheid, que la presión económica internacional, la presión cultural, la presión diplomática doblegaran la voluntad del gobierno actual de Israel? Creo que va a ser muy difícil y hay un detalle que no se puede dejar de lado. Sudáfrica estaba solo. Israel lo tiene a Estados Unidos al lado y es una situación totalmente diferente. O sea, hoy en día, por ejemplo, no me cabe duda que las indecisiones de los países europeos qué hacer, de alguna manera están mirando el peligro de alguna sanción que reciban de Estados Unidos. Y eso es un poco lo que los disuade a muchos. Así que no creo que en el futuro se llegue a una situación, digamos, similar a la que se vivió en Sudáfrica. O sea, Daniel, que tú crees que Israel, la economía israelí actualmente es capaz de resistir un boicot generalizado por parte de los países europeos, o al menos de unos cuantos de esos países. Y sí. Mira, esta es una economía muy fuerte y más que nada
digamos, dispone de una infraestructura muy fuerte en el elemento que hoy es la dinámica de la economía mundial, que es la alta tecnología, digamos, y es algo que, ¿cómo te puedo decir? No necesitas barcos para enviarla, no necesitas, o sea, es otro material. Y las leyes de juego son totalmente distintas. Pues Daniel Cooper-Vaser, economista, analista político en Israel y una, como decimos, de las voces más irreverentes con el panorama actual en su país. Siempre un placer hablar contigo, Daniel. Muchísimas gracias por pasarte por Código de Barras. Muchísimas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.